Mi madre levantó una copa de un Rioja carísimo, recorriendo con la mirada el salón privado del restaurante L. Aura. Con una sonrisa ensayada y cargada de orgullo, propuso un brindis por mi hermana, Valeria. La llamó el único orgullo de la familia, y la mujer más valiente que conocía. Apenas un minuto después, un camarero dejó discretamente frente a mi plato una carpeta de cuero con una cuenta de 3.720 euros. En ese preciso instante comprendí que para mi familia yo no era una hija ni una hermana, era simplemente un cajero automático sin límites, obligada a financiar las ambiciones ajenas. Mi madre se inclinó hacia mi oído con el aliento pesado por el vino, y me susurró que como mi sueldo de profesora era estable, debía apoyar a mi hermana en su noche de gloria. Me dijo que era lo mínimo que podía hacer. Mientras sentía su mano de manicura perfecta sobre mi hombro, algo dentro de mi pecho se quebró, convirtiéndose en una resolución fría y cortante. El lugar olía a aceite de trufa y a dinero viejo. Valeria celebraba el lanzamiento de su marca personal, un reportaje de 3 páginas en una revista local que, según ella, la lanzaría al estrellato. La sala estaba llena de inversores de medio pelo, influencers y conocidos, todos aplaudiendo las exageraciones de mi madre sobre el genio de Valeria. Mis padres siempre habían visto mis ahorros como un recurso comunitario porque yo era la responsable, mientras Valeria era el alma creativa, que necesitaba mimos constantes. Este mes de noviembre había sido un calvario de manipulaciones, desde Valeria olvidando pagar el alquiler de su estudio hasta este banquete extravagante. Miré la cifra en el ticket. Ese dinero era prácticamente todo lo que Mateo, mi prometido, y yo habíamos ahorrado para las vacaciones en la costa que llevábamos planeando un año. Mateo estaba sentado a mi lado, noté cómo tensaba la mandíbula, conteniendo una rabia sorda al darse cuenta de la emboscada. Cuando no saqué mi tarjeta, un silencio pesado cayó sobre la mesa. Cerré la carpeta de cuero y con la punta de los dedos, la deslicé lentamente de vuelta hacia mi madre. El borde de la carpeta golpeó la base de su copa de cristal con un clic seco que sonó como un disparo en el comedor enmudecido. El rostro de mi madre pasó del brillo del vino a una máscara de indignación. Valeria miró a su alrededor, aterrada de que los invitados hubieran presenciado mi desplante. Me puse de pie sintiendo una ligereza extraña, y con voz clara dije: si esto es el lanzamiento de una marca, que la marca pague la cuenta. No esperé respuesta. Ignoré el siseo de mi madre ordenándome que me sentara. Caminé hacia la salida bajo la mirada atónita de todos. El aire frío de la noche madrileña me golpeó al salir a la calle Serrano, y por primera vez en toda la noche pude respirar hondo. En el coche Mateo y yo permanecimos en silencio, pero no era el silencio asfixiante de siempre, era la calma antes de una tormenta que yo misma había invocado. No sentí culpa, sino una claridad aterradora, el juego se había acabado. Al llegar a casa, mi teléfono ya vibraba con las notificaciones del chat familiar de WhatsApp. Esa noche de martes fue el primer día de mi rebelión. Abrí mi portátil y creé un archivo Excel en blanco. Decidí que si querían hablar de deudas, hablaríamos en el lenguaje de los números, no de los sentimientos. Me di cuenta de que en los últimos 6 años había invertido más en ellos que en mi propio futuro. Pero la factura del restaurante había sido la última gota. Ahora, era yo quien iba a enviarles la factura de vuelta por todo lo perdido. A la mañana siguiente el silencio de mi piso en Chamberí pesaba como una losa, pero mi móvil era una zona de guerra. No necesitaba abrir los mensajes para saber qué narrativa estaban cocinando. Yo era la hermana mayor amargada y envidiosa que había intentado arruinar la gran noche de Valeria por un pequeño malentendido de dinero. Me senté a la mesa de la cocina durante 3 horas, ignorando la vibración frenética del teléfono, y me concentré únicamente en la hoja de Excel que había empezado la noche anterior. La titulé Auditoría de los García. A medida que descargaba mis extractos bancarios de los últimos 5 años, la magnitud de mi propia estupidez empezó a cobrar forma en frías filas de datos. No eran solo las grandes sumas, como los 5.500 euros que solté para el abogado de mi padre, Ricardo, hace 3 años, para evitar que perdiera el carné de conducir y su dignidad tras aquel control de alcoholemia. Era la erosión constante e insidiosa de mis finanzas. Las reparaciones de emergencia del coche de Valeria que ocurrían cada trimestre. Los recibos de la luz y el gas de la casa de mis padres que cubrí una vez y que mágicamente se convirtieron en mi responsabilidad permanente.
Incontables pedidos de compra del súper que les enviaba porque este mes iban apretados. Vi cómo el total superaba los 20.000, luego los 30.000, mi corazón golpeaba mis costillas con cada nueva entrada. Me di cuenta de que mientras yo vivía en un piso modesto y conducía un utilitario de 7 años, había estado subvencionando un estilo de vida para ellos que yo misma no podía permitirme. Mateo entró en la cocina y posó su mano en mi hombro. Al ver la pantalla, su mandíbula se tensó. Vi en sus ojos el momento exacto en que comprendió cuánto se había retrasado nuestro futuro por mi incapacidad de decir no. No dijo te lo advertí, aunque llevaba 2 años avisándome, solo me apretó el hombro y preparó café. Alrededor del mediodía, mi madre, Elena, llamó por 10ª vez. Esta vez descolgué. Mi voz sonó plana, sin el habitual temblor de disculpa. Ella no preguntó cómo estaba, lanzó un tirón de orejas inmediato sobre cómo Valeria había pasado la noche llorando y cómo los inversores estaban confundidos por mi hostilidad pública. Habló de los valores familiares y de los sacrificios que ella y mi padre habían hecho, usando el mismo guión desgastado de siempre. La dejé hablar 5 minutos y luego le hice una sola pregunta: «Mamá, ¿tienes idea de cuánto dinero os he dado a papá y a ti desde el 2020? El silencio al otro lado fue absoluto, como si hubiera cambiado el idioma a uno que ella no entendía. Tartamudeó que las familias no llevan la cuenta y que yo estaba siendo calculadora y mezquina, pero detecté una nota de pánico en su voz. Sabía que el banco estaba empezando a auditar sus intereses. Le dije que iría a su casa el domingo para ajustar cuentas y colgué. El resto de la semana fue una mezcla de tensión y descubrimientos. Encontré una transferencia de 900 euros para un procedimiento médico de mi madre que, mirando sus redes sociales de aquella época, resultó ser un fin de semana de spa en Marbella. Encontré pagos a la tarjeta de crédito de Valeria que ella juró que serían puntuales, pero que se habían extendido un año entero. Para el viernes, la auditoría de los García era un documento de 10 páginas. El total era escalofriante, 46.840 euros. Eso era la entrada para el piso que Mateo y yo queríamos. Era la libertad para dejar mi puesto de profesora en el instituto, donde ya estaba quemada, y montar mi propia academia de refuerzo. No había estado ayudando a mi familia, había estado liquidando mi vida para pagar sus delirios de grandeza. El viernes por la noche Mateo y yo nos sentamos en el balcón mirando las luces de Madrid. Sabía que en pocos días sería una paria para la única familia que conocía. Pero al mirar la celda del total en mi Excel, brillando en la oscuridad de la sala, ya no me sentía una víctima. Me sentía una acreedora. No iba a esa cena del domingo a pedir permiso para ser independiente, iba a entregar una notificación de embargo. La fachada de la familia perfecta ya estaba agrietada, revelando la podredumbre transaccional que había debajo. Ellos estarían preparando sus ataques emocionales, pero no sabían que yo tenía los recibos. Literalmente. La atmósfera en el salón de mis padres ese domingo por la tarde era tan densa que se sentía como intentar respirar bajo el agua. Mi padre, Ricardo, estaba sentado en su sillón orejero de siempre, con aire de juez a punto de dictar sentencia. Mi madre, Elena, revoloteaba con una tetera de porcelana, aunque nadie tenía intención de beber nada. Valeria estaba repantingada en el sofá, con sus gafas de sol de marca sobre la cabeza a pesar de estar bajo techo, con una máscara de victimismo trágico perfectamente ensayada. No me ofrecieron asiento ni me preguntaron por la semana. Simplemente esperaron a que me colocara en el centro de la alfombra, como una acusada en el banquillo. Mi padre rompió el silencio con esa voz impostada y autoritaria que usaba cuando sabía que no tenía razón. Me soltó que mi desplante en el restaurante no era solo un insulto a Valeria, sino un ataque directo al honor de la familia, y que mi berrinche infantil había puesto en peligro las oportunidades de negocio de mi hermana. Me quedé allí apretando la carpeta que contenía la auditoría de los García, dándome cuenta de que incluso ahora, ellos creían sinceramente que yo era la que les debía algo. Mi madre intervino con una voz temblorosa de puro teatro, preguntándome cómo podía ser tan fría con el dinero cuando Valeria estaba a punto de triunfar. Tuvo la audacia de decir que, como hermana mayor, era mi deber sagrado, evitar que Valeria se preocupara por los detalles mundanos mientras construía su marca. Fue entonces cuando sentí que el último hilo de mi paciencia se disolvía en un nudo de furia gélida. No grité. No lloré.
Simplemente di un paso adelante y solté la carpeta sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo tintinear las tazas. Si vamos a hablar de deberes y de dinero, dije con calma, vamos a hacerlo con la luz encendida. Empecé a repartir las hojas de Excel sobre la mesa como si fueran cartas de una baraja. Sus caras se transformaron al leer los encabezados: honorarios abogado alcoholemia, fin de semana Spa Marbella, alquiler Valeria 2022 a 2024, atrasos luz y gas padres. El silencio que siguió fue el que precede a una explosión. Mi padre se puso de un color púrpura peligroso y golpeó la mesa, gritando que yo no tenía derecho a espiar a la familia y que él no había criado a una inspectora de Hacienda. Valeria empezó a sollozar falsamente, gimiendo que yo intentaba avergonzarla por necesitar un poco de ayuda. Yo seguí colocando papeles, página tras página, de su comportamiento parasitario. Todo estalló cuando señalé el total al pie de la página, 46.800 euros, y les anuncié que dimitía oficialmente como su inversora principal. Mi madre intentó jugar la carta de la culpa, recordando que me pagaron la ortodoncia a los 12 años y que me permitieron vivir en casa un año después de la universidad, como si unos gastos de infancia justificaran una vida entera de servidumbre financiera. Me llamaron egoísta, ingrata y perturbada. Me miraban como a una pieza de maquinaria defectuosa que había dejado de escupir billetes y a la que intentaban reparar a golpes. De pronto mi móvil vibró. Era una notificación del banco que yo misma había configurado 2 días antes para cualquier movimiento en mi cuenta secundaria. Se me heló la sangre, un cargo pendiente de 1.500 euros del mismo restaurante donde estuvimos el martes pasado. Miré a mi madre, que de repente parecía muy interesada en sus uñas. Comprendí que no solo quería una disculpa, ya había intentado robarme otra vez. Exigí saber qué era ese cargo. Mi padre intentó fanfarronear, diciendo que necesitaban reservar un espacio para un evento próximo y que asumieron que yo querría contribuir de todos modos. La desfachatez era tan absoluta que sentí un mareo físico. Esto ya no era una cuenta de cena, era un intento sistemático de despojarme de todo mi esfuerzo. Con una voz afilada por la desesperación, les advertí. Si ese cargo no se anula en los próximos 10 minutos, llamo a la policía y denuncio un fraude. Mi madre soltó una carcajada histérica, llamándome traidora a mi propia sangre, mientras Valeria me miraba con una suficiencia que confirmaba que estaba compinchada. Estaba en la casa donde crecí, rodeada de la gente que debía amarme, y nunca me había sentido más rodeada de enemigos. Cogí el teléfono con el dedo sobre el botón de emergencias, y miré a mi padre directamente a los ojos, esperando a ver quién de los dos parpadeaba primero. La guerra familiar no había hecho más que empezar, pero yo ya no iba a ser la única que saliera quemada. El silencio que siguió a mi amenaza de llamar a la policía fue distinto, fue el silencio de un depredador dándose cuenta de que la puerta de la jaula se había cerrado por fuera. El rostro púrpura de mi padre, Ricardo, se tornó de un gris enfermizo. Las risas histéricas de mi madre, Elena, se ahogaron en su garganta, dejándola pequeña y marchita en ese sofá de diseño que yo misma había ayudado a financiar. No retrocedí. Me quedé allí con el pulgar sobre la pantalla, contando los segundos de su vacilación mientras la expresión de suficiencia de Valeria se disolvía en pánico real. Ella fue la primera en quebrarse, girándose hacia mi madre para exigirle saber por qué había usado los datos de mi tarjeta de emergencia, que aún guardaban en la cuenta compartida de Amazon, para el depósito del restaurante. Pero el golpe de gracia llegó cuando mi madre, acorralada, soltó la verdad a gritos. No tenían otra opción porque la fiesta del 40º aniversario era la única forma de salvar el chalet. Me quedé helada. Un tipo de pavor diferente inundó la sala. Lo que salió de su boca fue una maraña de malas inversiones, deudas de tarjetas de crédito saltando de una a otra y una segunda hipoteca que mi padre había pedido para costear el estilo de vida de Valeria y sus propios negocios fracasados. No me habían estado usando para caprichos, habían usado mi dinero para evitar que una estructura masiva de deuda se les desplomara encima durante años. Mi padre confesó con una voz rota que llevaban 4 meses sin pagar la hipoteca. La fiesta de aniversario no era una celebración, era un evento de networking diseñado para engañar a un socio capitalista al que Ricardo estaba cortejando. Esperaban que yo financiara el cebo para su trampa. Comprendí que ningún dinero sería suficiente para arreglar la podredumbre de sus vidas. Mi madre empezó a sollozar, un sonido de manipulación pura, suplicándome que pensara en la familia, y prometiendo que sería la última vez.
Entonces llegó el giro que no vi venir. Valeria, viendo que su papel de víctima no funcionaba, se puso de pie y se limpió las lágrimas con una precisión gélida. Me miró a los ojos y me soltó el órdago. Si no pagaba la fiesta y los atrasos de la hipoteca, le contaría a la familia de Mateo lo del acuerdo de confidencialidad de hace 3 años. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Hace 3 años tuve un conflicto legal con un antiguo jefe por acoso laboral y salarios impagados. Se resolvió fuera de los juzgados con un acuerdo de indemnización y una cláusula de confidencialidad estrictísima. Nunca se lo conté todo a Mateo, solo que me fui por mutuo acuerdo porque me sentía humillada. Mi familia lo sabía porque me sonsacaron la información al ver el dinero extra, dinero que se gastaron inmediatamente en un viaje familiar a Tenerife. Valeria amenazaba con romper mi acuerdo legal, exponiéndome a una demanda y arruinando mi reputación ante mis futuros suegros, pintándome como una mentirosa conflictiva antes de llegar al altar. El dilema era agonizante, salvar mis ahorros y mi alma, pero perder mi relación y mi carrera, o seguir siendo su esclava en una jaula de oro. Sentí un miedo paralizante. Miré a las 3 personas que compartían mi ADN pero no mi corazón, y comprendí que la auditoría de los García ya no era por dinero, era por supervivencia. La tensión era tan alta que casi podía oír el oxígeno crujir. Miré el botón de llamar, luego miré la sonrisa triunfal y cruel de Valeria. Creía que me tenía. Creía que mi miedo a la vergüenza era mayor que mi deseo de libertad. Pero olvidó una cosa. Yo era la que llevaba 5 años aprendiendo a vivir con nada para que ellos lo tuvieran todo. Ya no me quedaba nada que pudieran quitarme, y eso me dio un poder aterrador. No llamé a la policía. Pero tampoco guardé el móvil. Abrí la aplicación de cámara y empecé a grabar. Repite eso, Valeria, susurré con la voz afilada como una cuchilla. Cuéntame exactamente qué es lo que le vas a decir a la familia de Mateo. El color desapareció de su rostro. En su codicia, acababa de entregarme la prueba definitiva de su extorsión. La expresión de Valeria mientras yo sostenía el móvil para grabarla fue la más honesta que le había visto en años, puro y absoluto terror. Abrió la boca para hablar, para retractarse, para tejer otra red de mentiras, pero por primera vez en mi vida, no le dejé espacio para respirar. Le advertí que si una sola palabra de su versión retorcida de mi pasado llegaba a oídos de Mateo o de su familia, ese vídeo, junto con la auditoría de los García completa y las pruebas del cargo fraudulento, sería enviado a cada uno de los inversores de su marca, y publicado en todos los foros de la comunidad. Se hizo el silencio. Un silencio final y pesado que se sintió como el fin de una guerra agotadora. Mi madre intentó tocarme el brazo con los ojos llenos de lágrimas reales esta vez, pero retrocedí. Su contacto me resultaba tóxico. Les dije que el cargo de 1.500 euros debía ser anulado en menos de 1 hora, o me iría directa a la comisaría de la calle Leganitos. Vi a mi padre, el hombre al que una vez admiré como un pilar de fuerza, hundirse en su sillón. Sacó el teléfono con las manos temblorosas, navegando por la aplicación del banco para deshacer su propio robo. No hubo una gran disculpa, ni una reconciliación familiar, solo el sonido de un hombre derrotado por su propia codicia. Recogí mis papeles, mis pruebas y mi dignidad, y salí de esa casa sin mirar atrás, dejando las llaves sobre la consola del pasillo. Cuando llegué al coche, Mateo me esperaba. Ya no oculté nada más, se lo conté todo, el acuerdo legal, la deuda, el chantaje y la podredumbre. Él no me juzgó, me miró con una tristeza profunda por no haber confiado en él lo suficiente como para decírselo antes. Me tomó de la mano y me dijo que estaríamos bien, pero que ese bien no los incluía a ellos. La última semana del mes fue un torbellino de trámites finales. Cambié mi número de teléfono, bloqueé sus correos y me senté con un abogado para asegurar que mis vínculos financieros con ellos quedaran legalmente cortados para siempre. Me enteré por un primo que la fiesta de aniversario se canceló y que el chalet estaba oficialmente en venta. La fachada se había desmoronado y se vieron obligados a enfrentar la realidad de la que llevaban huyendo una década. Han pasado 3 meses desde aquel domingo en el salón. El silencio de mi familia ya no es una fuente de ansiedad, es un santuario. Comprendí que esos 46.000 euros no se perdieron, fueron la matrícula que pagué por una lección carísima sobre el amor propio. Perdí a una madre, a un padre y a una hermana, pero en los restos de esas relaciones encontré a la persona que siempre debí ser antes de convertirme en su cajero automático.
Mateo y yo estamos planeando una boda pequeña y privada, una que realmente podemos permitirnos porque mi sueldo, por fin, se queda en mi cuenta bancaria. Todavía guardo el vídeo de Valeria en una nube antigua, no porque quiera usarlo, sino como un recordatorio del día en que dejé de ser una víctima para ser la dueña de mi vida. Hay un tipo específico de duelo al darte cuenta de que tus padres nunca te vieron como una persona, sino como una utilidad. Pero también hay una libertad única al cerrar la cuenta por fin. A veces me pregunto si habrán cambiado, ahora que el dinero fácil se ha acabado, pero no miro sus redes sociales ni pregunto por ellos. He aprendido que no puedes arreglar a personas que ven tus límites como un insulto personal y tu éxito como un banco comunitario. Mi vida es mucho más tranquila ahora. A veces el piso se siente demasiado vacío, pero luego recuerdo el sonido de aquella carpeta de cuero golpeando la copa de vino y la sensación del aire frío de la noche en mi cara. Por fin estoy en positivo, no solo financieramente sino emocionalmente. A mis 34 años, ya no espero a que caiga el otro zapato. Yo soy quien lo ha soltado. La cuenta está cerrada, el saldo es cero y el futuro es, por fin, mío para gastarlo como yo quiera.